Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia virtual o física. Bueno, el motivo de la rueda de prensa y para los asuntos que hemos tratado en el Consejo de Gobierno, en esta rueda de prensa vamos a informar de forma específica sobre la cuestión de un decreto ley aprobado al respecto de ayudas de empresas en los temas relativos a COVID y evolución de niveles. Serán atendidos por el vicepresidente y consejero de Sanidad y Servicios Sociales en la rueda de prensa habitual, y el resto de asuntos figurarán en la reseña que pertinentemente se emitirá como habitual desde portavocía. Dicho esto, en el Consejo de Gobierno del día de hoy hemos procedido a la aprobación de un nuevo decreto ley 7/2021, por el que se modifican los decretos ley 5/2021, por el que se regulan y establecen ayudas directas a autónomos y a empresas financiadas por el Gobierno de España, y el decreto ley 6/2021, por el que se efectúa la segunda convocatoria de dichas ayudas. Convocatoria de ayudas directas dirigidas básicamente a reducir el endeudamiento y satisfacer deudas y pagos pendientes, con una dotación que, como ustedes bien recordarán, era de 106,5 millones de euros redondeados. Miren, el motivo de este nuevo decreto no es otro que el de abordar y, por tanto, transponer la modificación de algunos de los requisitos de estas ayudas que en su momento fueron establecidas por el Gobierno central en los reales decretos 5/2021 y 6/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, y que se han materializado esta flexibilización de requisitos en el Real Decreto Ley 17/2021 en su disposición final adicional tercera, publicado el pasado día 15 de septiembre. Esta modificación la hacemos por responsabilidad, evidentemente, por la misma responsabilidad por la cual abrimos una convocatoria dentro del marco normativo que establecía ese Real Decreto Ley del 12 de marzo inicial. Abrimos una primera convocatoria el día 1 de julio, que a fecha de hoy está resuelta y pagada por un importe de 28,5 millones de euros, a excepción de empresas que se encuentran en subsanación de documentación. Acometimos tal trabajo desde un punto de vista de simplificación, de agilidad y de ejecutividad y eficiencia en el tratamiento de los datos. Este Gobierno, en este tiempo, ha mantenido reuniones con los ministerios implicados, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Asuntos Económicos, desde el día siguiente en el cual se publicó el Real Decreto Ley 5, de cara a flexibilizar los requisitos que se enmarcaban en ese ámbito normativo. Se transmitieron las dudas, se transmitieron las dificultades que entendíamos afectaban a la eficiencia, a la ejecución, en definitiva, a la facilidad para poner ese dinero, esas ayudas, en manos de los beneficiarios, porque entendíamos esas limitaciones desde un punto de vista bastante restrictivo, ¿no? Este Real Decreto Ley 17/2021 no contempla todas, pero sí flexibiliza, si no en su totalidad, como les decía, sí existen ciertas mejoras que en breve les comentaré. Por responsabilidad, les decía, por responsabilidad también, hace unos días se abrió la segunda convocatoria de las ayudas al amparo del Decreto Ley 6, en el cual ampliábamos los sectores prácticamente a todo el tejido socioeconómico extremeño y, por tanto, todo el sector o todos los sectores, todo nuestro ámbito era susceptible de acogerse y ser beneficiario.
En el decreto que hoy aprobamos, básicamente es una modificación de dos cuestiones respecto de los anteriores, que, como les digo, flexibilizan los requisitos de acceso a estas ayudas. En primer lugar, la condición de beneficiarios, a partir de ahora, podrán optar a las ayudas aquellos solicitantes que en su declaración de IRPF, en su declaración de impuesto de sociedades o bien en su declaración de IVA del año 2019, hubieran declarado un resultado neto negativo cuando concurran una serie de circunstancias excepcionales. Ahora se aclaran esas circunstancias excepcionales que, a su vez, hubieran provocado una disminución sobrevenida del nivel de ingresos o ventas o bien un aumento del volumen de gastos durante el año 2019, tales como pudieran ser las catástrofes naturales, daños graves en instalaciones o cultivos, obras, ampliación de plantillas, regularizaciones y cambios contables o fiscales, nuevos sistemas regulatorios o por cualquier otra causa ajena a la actividad de la empresa. De esta forma, se abre conceptualmente o de forma más específica el campo de actuación para poder optar a ellas. En cualquiera de los casos, estas empresas, y de acuerdo al marco temporal de la Unión Europea, deberán acreditar estas pérdidas respecto a los resultados de los años 17 y 18 para evitar ser consideradas, según la Comisión Europea, como empresa en crisis. También, y como novedad, podrán optar a estas ayudas empresas que hayan sido creadas en el año 2019, tengan o no tengan, acrediten o no acrediten pérdidas en dicho ejercicio. Hasta el decreto anterior, o con la normativa en estos momentos en vigor, no podían, salvo acreditación de circunstancias excepcionales, pero no estaba restringido el campo, no estaba definido el campo de actuación, por tanto. En cualquiera de los casos, y como condición primordial de todo, y en ese sentido no ha variado, las empresas, para poder tener acceso a las ayudas, deben de haber tenido en el año 2020 respecto del 2019 una bajada en el volumen de operaciones de más de un 30%, o bien haber aplicado al régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en los ejercicios 19 o 20. En segundo lugar, los autónomos y empresas van a poder destinar estas ayudas a satisfacer deudas y a realizar pagos a proveedores y a otros acreedores financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos no cubiertos. Cuando decimos no cubiertos es que no estuvieran satisfechos bien por otras subvenciones, por otras ayudas u otros ingresos, deberán acreditarlo, incluidas las pérdidas contables, pérdidas contables que anteriormente no se incluían. En estos costes fijos podemos hablar de justificación de los alquileres, de los recibos del agua, del gas, del teléfono o incluso nóminas. Deudas y costes fijos, y también es otra modificación, que se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, procediendo, eso sí, al igual que en decretos anteriores, de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Esto, en definitiva, quiere decir que se amplía en 4 meses el ámbito temporal cubierto por las ayudas directas para autónomos y empresas. Anteriormente era hasta el 31 de mayo, insisto, ahora se amplía hasta el 30 de septiembre de este año en curso. Y, como les comentaba anteriormente, de acuerdo con las definiciones recogidas en el marco temporal de la Unión Europea, relativo a las medidas de ayudas estatales destinadas a respaldar la economía en el ámbito de la pandemia COVID-19. Estas son las principales modificaciones que se incluyen en el decreto hoy, pero yo creo que es necesario, probablemente, igual me anticipo a alguna de sus preguntas,
¿Qué pasa con las empresas que hayan sido beneficiarias de las ayudas convocadas mediante el decreto Ley 5/2021, que, como les indicaba, está resuelto en su totalidad a expensas de la subsanación de documentación de una serie de expedientes? ¿Qué es lo que podrán hacer? Les pondré un ejemplo que yo creo que… Bueno, primero les aclararé, podrán ser nuevamente beneficiarias de las ayudas siempre y cuando no obtuvieran en su momento el máximo establecido en aquel momento. Esto es, una empresa que por caída de volumen de producción, de acuerdo con la documentación facilitada y el contraste realizado con la agencia tributaria, le correspondieran 100.000 euros. Pero en la documentación que presentaron simplemente llegaban y justificaban gasto hasta un importe de 80.000 euros. Habría un decalaje de 20.000 euros. Esos 20.000 euros pudieran ser ahora susceptibles de complementariedad, de complementar con el decreto actual, con el que aprobamos hoy, si justificaran gasto fijo incurrido por esa cuantía, siempre teniendo el límite en esos 100.000 euros que les comento. Y, por tanto, podrán acceder, como les digo, aplicando a la nueva, siguiendo las indicaciones que se refieren en el actual decreto aprobado hoy, que se publicará en el DOE en próximos días, y también atendiendo a las aclaraciones que pudieran derivarse, que pudieran realizarse a través de la web que tenemos habilitada a tal efecto, ayudassolvenciacovid.juntaex.es. En cualquiera de los casos tampoco se modifican las cuantías referidas en los decretos iniciales. Estimación objetiva hasta 3.000 euros, el resto ayudas entre 4.000 desde 4.000 hasta 200.000 euros. Por otro lado, ¿qué pasaría con empresas que hayan solicitado ayudas en la segunda convocatoria, que a fecha hoy son unas 522 empresas, han aplicado ya en el decreto Ley 6? ¿Qué sucede con estas modificaciones? Evidentemente, el plazo se va a aumentar en consecuencia, el plazo por el cual van a estar abiertas en la convocatoria. Y en el propio decreto se dice claramente que solo valdrá la última solicitud que se introduzca en el programa. Esto quiere decir que si alguna de estas empresas con estas nuevas cuestiones entendiera que puede incrementar el gasto elegible, tan solo tendrá que revisar su solicitud y hacer una nueva. Quedaría automáticamente anulada la solicitud anterior. Y quedaría, por tanto, sin efecto, como les decía, la primera solicitud cursada. En definitiva, con estas modificaciones y para facilitar el acceso a las mismas de los posibles beneficiarios, vamos a ampliar el plazo para presentar solicitudes, que será de 30 días naturales, iniciándose el mismo una vez se publique en el DOE el decreto Ley 7, este decreto que ampliamos hoy. La tramitación va a continuar en los mismos términos, tramitación telemática, siguiendo la iniciativa que pusimos en marcha a través de la plataforma, a través de la cual, como les decía, en la página web ayudassolvenciacovid.juntaex.es tendrán absolutamente todos los pasos para poder ejecutar a través de la plataforma las solicitudes en cuestión. Y, por último, me gustaría aclarar lo acordado en el último Consejo de Gobierno. Seguirá su curso. Cuando les digo lo acordado, me refiero a la solicitud que hemos realizado al Gobierno de España para aplicar los remanentes que pudieran quedar una vez finalizada
estas convocatorias y perfectamente cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto Ley 5 y el Real Decreto Ley 6 en cuanto a plazos, resoluciones, pagos. Esos remanentes, pedírselos para que esa dotación asignada a Extremadura pudiéramos emplearla en programas o ayudas de relanzamiento de la actividad económica y que, por tanto, se exima a la comunidad de reintegrarlo al Ministerio de Hacienda, ese saldo que no fuéramos capaces de ejecutar. Nuestro objetivo no es otro que destinar de una manera finalista estos fondos, si así se procediera y nos autorizaran a tal efecto, relanzar la actividad económica en este nuevo periodo de progresiva normalización, una vez que se han cumplido o se están cumpliendo los objetivos sanitarios contra la pandemia, de manera que se puedan conceder, por tanto, ayudas a autónomos, autónomas, profesionales y empresas para sus gastos fijos o los activos circulantes, algo más similar a lo que la Junta de Extremadura puso en funcionamiento con el Decreto Ley 1/2021 de primeros de año. Se trata de facilitar, en definitiva, el relanzamiento de la actividad de empresas con un mayor apoyo financiero y un menor endeudamiento, ayudando, por tanto, al mantenimiento de la economía y del empleo. Esta es nuestra responsabilidad, que lleguen estos fondos al máximo número posible de autónomos, autónomas, empresas que los necesitan y que, además, seguimos trabajando y por eso les indico, haremos, como estamos haciendo, las modificaciones pertinentes normativas para poder llegar a cuanto mayor tejido empresarial, mayor amplitud podamos cubrir. Seguiremos haciéndolo y seguiremos trabajando. Esa es la responsabilidad que, evidentemente, asumimos. Yo, nada más, abierto a las preguntas que quieran ustedes realizar. Sí, me gustaría dos cuestiones. En primer lugar, la cuantía total de ayudas de este decreto, que no recuerdo. Siguen siendo 106 millones de euros. Lo que estamos usando, o sea, abrimos una nueva convocatoria, que era la convocatoria abierta por el Decreto Ley 6, con los remanentes que hubiere del Decreto Ley 5, que hasta ahora estaba resuelto en una cuantía de 28,5 millones. Por tanto, sigue abierto hasta llegar a los 106 millones de euros. O sea, sigue siendo la misma cuantía y siguen basándose en el Real Decreto Ley 5 y las órdenes ministeriales por las cuales se regulaba la territorialización de estas cantidades. ¿Y hay 30 días naturales a partir de su publicación en el DOE para la solicitud de las ayudas? Sí. Una vez se publique en el DOE, les digo exactamente la fecha, la modificación. En lugar de 15 días, como establece el Decreto Ley 6, ¿de acuerdo?, el plazo para presentar las solicitudes será de 30 días, iniciándose, por tanto, dicho plazo el 15 de septiembre y a priori, y le digo a priori porque va a depender de día arriba, día abajo la publicación, a priori estaríamos hablando de hasta el 14 de octubre. Insisto, esto se materializará en el momento que se publique y, por tanto, quedará indicado. Podrá ser el 14, el 16, 30 días naturales a contar para que el juego sea completo. ¿De acuerdo? Cuestión, aunque el consejero esta tarde ya dará más detalles, si el Consejo de Gobierno ha solicitado al TSJ rebajar el nivel de alerta 2 sanitaria al 1. Me remito a la rueda de prensa que dará el vicepresidente. ¿De acuerdo? Vamos a acabar con las preguntas de la sala y luego ya te doy paso, ¿vale? Sí, consejero, buenas. Sobre lo último que ha comentado, son dos cuestiones. Sobre lo último que ha dicho, si el Gobierno autoriza que se pueda gastar ese remanente. Sí. ¿Perdón? ¿Se ha autorizado? Sí, ha dicho que se ha solicitado al Gobierno. ¿Se ha solicitado? Sí. ¿Tienen respuesta? Esperamos. No tenemos respuesta a fecha de hoy. En cualquiera de los casos va a estar muy supeditado al éxito o a la cuantía que seamos capaces de ejecutar. Es la segunda pregunta. En la primera y segunda convocatoria se limitaba a deudas con proveedores y deuda financiera. Ya se temía que no iba a llegar a mucha empresa. No sé si ahora que también se incluyen costes fijos, espera
que haya un poco más de éxito? A ver, las estimaciones incrementan, pero en cualquiera de los casos, y siendo honestos, vamos a esperar, pero viendo a ver con estas modificaciones si sube, no creemos que vayamos a ser, dadas el constreñimiento, dadas las restricciones que sigue imponiendo en cualquiera de los casos, no creemos que vayamos a llegar a esos 106 millones de euros. De ahí la petición para poder usar esos remanentes de una forma que entendemos de forma más optimizada, conociendo la problemática de nuestro tejido socioeconómico y, por tanto, ir más en la línea probablemente del Decreto Ley 1, ¿no? Acciones posteriores que en cualquier caso tendríamos que madurar y moderar, ¿no? Rocío, ¿no? No, pero ya he respondido lo que le iba a preguntar. Venga, pues muchísimas gracias a todos. No hay más preguntas. Venga, gracias. Nada más. Pues nada, muchísimas gracias.